En esta ocasión voy a estar explicando y tratar de resumir lo mejor posible lo que fue la campaña, el uso de esta herramienta sobre la campaña de principalmente de la cobertura del trigo, la canola y lo que denominamos ahora cobertura verde y cobertura seca. ¿Verdad? Que es el estado en que el productor deja, antiguamente se decía, se decía mal barbecho, ¿verdad? Descanso, que en realidad no es un descanso porque todo el proceso de suelo lo que hace es justamente estos sistemas es enriquecer el recurso suelo. Y también está muy asociado a lo que es la siembra directa, o sea, todo lo que es cobertura verde y cobertura seca, en gran parte es parte del proceso de los sistemas de conservación de suelo de método de siembra directa. No todos, eso es lo que quería explicar justamente, que no todo lo que es cobertura verde y cobertura seca es parte de la siembra directa, porque hay algunos productores que también se dedican a producir pasturas y esas superficies no fueron tenidas en cuenta en este trabajo. Por lo tanto, de repente, si comparan los números totales de lo que es la cobertura de siembra directa, en Paraguay va a haber una pequeña diferencia, sencillamente por eso, porque no hicimos el análisis de lo que es pastura implantada, por decir así. Bueno, me voy al directo a la presentación y a tratar de ser rápido en esto, ¿verdad? Que es el instrumento, ¿verdad? Que siempre a mí me interesa, porque es mi profesión, ¿verdad? Me interesa dar un poco de propaganda, ¿verdad? Este tipo de herramientas que en Paraguay en realidad ya no es nuevo, estamos usando hace 30 años y más, y en el envío lo estamos usando hace casi 17 años prácticamente desde que el envío se creó, la institución apostó por lo que es high tech o alta tecnología para poder tratar de conseguir o aproximarnos a la verdad en tanto en números como en mapas o el análisis geoespacial. Bueno, el proceso de teledetección entonces en base a lo que es la fuente de energía, la atmósfera y lo que puede ser refractado a la superficie terrestre, un sensor a bordo de un satélite. Esto también se puede hacer, o antes se hacía con aerotransportados, con aviones, o ahora está de moda los drones, pero hay mucha diferencia entre trabajar con sensores montados en un satélite y estos otros dispositivos, ¿verdad? Que en este caso no voy a explicar porque es un poco largo. Esto va a una estación de recepción y por supuesto el procesamiento en gabinete más los datos de campo, para poder dar la mayor precisión posible. Y bueno, y finalmente los datos se convierten en información y la información en planificación, que es lo que da solución a los problemas. Básicamente lo que hace el sector del satélite es capturar la energía del espectro electromagnético. La energía del espectro electromagnético y se convierte en valores que normalmente conocemos como píxeles. Básicamente eso es una imagen satelital, una representación visual, no solo cualitativa, sino también cuantitativa, que es lo que el analista eso analiza y convierte en números, ¿verdad? De lo que es la energía capturada por un sensor que se encuentra en el satélite artificial. Y acá lo que podemos ver es una representación numérica de lo que en la computadora representan esos píxeles. Eso básicamente también es lo que corresponde a lo que es una imagen digital, que no es muy diferente a una imagen de lo que captura ahora un celular con un sistema digital, ¿verdad? Pero la diferencia es que en nuestro campo nosotros tomamos esos píxeles o esos valores para poder generar información aplicada a otro campo que es meramente sacarse fotografía, ¿verdad? Entonces, todos esos valores de píxeles lo que hacen es como un gemelo digital de lo que se encuentra sobre la superficie en el área de la producción agropecuaria, lo convierte a valores matemáticos, a una matriz. Bueno, y bueno, eso tiene también en gran parte un procesamiento analógico, no todo digital. Muchas veces tenemos que analizar datos de campo que están en proceso, o sea, están en formato de mapa, otro formato, todo eso se carga al sistema y principalmente por procesamiento digital generamos datos y convertimos en información. Eso se integra, eso todo está integrado a lo que se llama un GIS, un Geographic Information System, o Sistema de Información Geográfico en nuestro querido idioma y con herramienta poderosa, la más poderosa herramienta de análisis a nivel, digamos,
a nivel informático, que es la herramienta de análisis geoespacial, lo que se hace es integrar toda esa información, tanto de terreno como la información satelital o los datos satelitales. Eso es lo que nos permite, en nuestro caso, crear estos productos que están en formato cartográfico, en formato numérico, matemático, y también lo convertimos en gráfico a veces para hacer mucho más fácil el entender la información. La principal desventaja del uso de la teledetección y los GIS, por lo menos resumido, porque en realidad son muchas, ¿verdad? Es la visión global. Se puede tener datos de cualquier parte del mundo y en diversas etapas de tiempo. Observación a distintas escalas, ¿verdad? Yo puedo tanto estar trabajando como lo hace la agricultura de precisión con una parcela de 100 hectáreas, como puedo en este caso hacer un análisis de toda la región oriental, que es el trabajo que hace justamente InView. Cobertura frecuente, ¿verdad? Ahora tenemos la oportunidad de tener por lo menos más de casi 10 satélites de observación y muchos de estos datos son de adquisición gratuita. Uno descarga de internet y sencillamente tiene que tener el conocimiento de saber procesarlo, ¿verdad? Porque el dato está ahí y es gratuito y es excelente. Satélites de la NASA, satélites europeos, satélites de Japón, Corea, varios países del mundo ya pusieron a disposición. Satélite de Brasil, ¿verdad? Realmente hay que admirar lo que es al Brasil como una potencia en tecnología espacial, geoespacial, ¿verdad? Tal vez es la potencia más grande que existe en Latinoamérica, ¿verdad? Muy lejos de los otros. Bueno, en la homogeneidad en la adquisición, ¿verdad? Los problemas que puede tener una plataforma aérea o un dron, ¿verdad? Por el problema de la dirección o velocidad del viento, a veces no lo tiene un satélite. Regiones no visibles del espectro, los sensores de los satélites son mucho más poderosos que un sensor que está montado en un dron o en un avión. Entonces permite capturar datos mucho más complejos de lo que capturaría una de estas otras plataformas de teledetección. Y finalmente el formato digital. Es así en cualquier cámara, o sea, cualquier instrumento, cualquier sensor. eh, Puede facilitarnos actualmente lo que es todo en formato digital, que a nosotros estamos acostumbrados a trabajar con computadoras, nos facilita el trabajo. Y bueno, nos vamos directamente entonces ya a los resultados, ¿verdad? Para no aburrir. Estos son los números de las estimaciones. Vamos a usar ese término porque hasta por lo menos en mis 30 y tantos años de experiencia, yo no conozco ningún trabajo que se haya hecho con teledetección que se pueda decir, hay un error cero. Hay un error cero. ¿Se puede llegar? Sí, pero implicaría un trabajo que implicaría un presupuesto muy, muy, muy grande que a veces no vale la pena ni en tiempo ni en forma, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es la estimación utilizando la teledetección, que es la herramienta más poderosa para poder llegar en corto tiempo, que sería el tiempo que dura una zafra, para poder llegar a estos resultados. Porque la única otra herramienta que anteriormente, antes de la teledetección, se utilizaba era justamente los censos o las encuestas. Y tanto los censos como las encuestas tienen su problemática, aparte que son procesos que conllevan mucho dinero y a veces se cometen muchos errores y no vale la pena para ciertas aplicaciones, por ejemplo, como esta, en donde se necesita tener estadísticas rápidas, prácticamente dentro o prácticamente al terminar la zafra, ya hay que tener los números para poder hacer la planificación. Entonces, la teledetección satelital es una herramienta ideal para llegar a estos números. Entonces, acá tenemos los números del cultivo de trigo, el cultivo principal. Tuvimos una merma con respecto al 2022, una merma de prácticamente casi 35.000 hectáreas. Y de acuerdo a los expertos, ¿verdad? De acuerdo a los expertos con quien nosotros durante nuestro trabajo también conversábamos y relevamos datos, eh, hacemos cruce de datos. Nos explicaron que este año las condiciones ambientales no fueron las óptimas para el cultivo del trigo y tuvieron incluso invasión de alguna plaga. Creo que la piricularia fue la más potente y bueno, eso hizo que
La gran parte de la superficie o gran parte de los sembrados no se pudo realmente concretar durante la cosecha y menos todavía con los rendimientos. Eso es lo que tengo entendido. Pero en materia de lo que es este trabajo, que es la estimación de superficie, se puede detectar, se puede estimar una diferencia de menos 34.000 hectáreas con respecto a lo que fue la campaña pasada, que fue un poco mejor, ¿verdad? De 451.000 hectáreas y este año 416.000 hectáreas en total para el trigo. Ahí podemos ver la distribución de la aproximada de la parcela de trigo en la región oriental, donde vamos a ver después en los gráficos, ¿verdad? Cuáles fueron los departamentos más con mayor producción o menor producción. Pero esto es, es un mapa temático producto del análisis de las imágenes satelitales. Ahora vamos a la canola. La canola sí es generalmente se le dice un cultivo emergente. Yo creo que es un cultivo ya totalmente consolidado. Se está acercando a las 100.000 hectáreas prácticamente de cobertura. Esto es lo que pudimos determinar con esta estimación de la superficie de la canola. Prácticamente hay una diferencia de 13.000 hectáreas con respecto al año 2022 de crecimiento. Acá en realidad, perdón, hay un error en el gráfico con ¿cómo decir? Estos signos que son más negativos, en realidad no es negativo, en realidad es positivo, es una diferencia positiva de 13.805 hectáreas con respecto a la campaña pasada de crecimiento, de crecimiento. Bueno, acá tenemos la distribución de la canola desde el punto de vista espacial y podemos ver, acá sí se puede notar perfectamente cómo la mayor concentración la tenemos en lo que es la zona de Alto Paraná Sur y Itapúa Norte. Itapúa Norte. Con alguna distribución aislada, digamos, lo que es el departamento de Canindeyú, un pequeño núcleo en el sur de Amambay y algunas partecitas en San Pedro. También en Caguazú, también en Caguazú. Bueno, acá sí tenemos los números, ¿verdad? Perdón. Esa es la canola, ¿verdad? Bueno, acá tenemos los números de la cobertura verde. Bueno, la cobertura verde es básicamente la suma de los cultivos, lo que vulgarmente o comúnmente se llama como el abono verde. Generalmente lo que el productor usa es sabemos todos que es la avena, ¿verdad? En algunos casos tal vez el lupino y algunas otras especies, ¿verdad? Otros rubros. Pero en general es más la avena. Y tuvimos digamos, un decrecimiento, sí, unas 234.000 hectáreas aproximadamente menos de cobertura verde que el año pasado. Probablemente aquí es donde algunos productores incorporaron pastura, que no fue parte de esta estimación, no fue parte de esta estimación, ¿verdad? Entonces, a eso atribuimos el decrecimiento de cobertura verde. Acá tenemos justamente la distribución de la cobertura verde, que es bastante homogénea, digamos, bastante homogénea, que con los números eso sí se va a poder ver las diferencias. Bueno, en la estimación de cultivo de cobertura seca, también tenemos una merma de prácticamente 400.000 hectáreas. Cobertura seca sabemos que es justamente el productor que dejó la biomasa muerta, la biomasa del anterior cultivo. En muchos casos hasta puede ser de soja o puede ser de la safriña y no hizo ningún tipo de cultivo de cobertura verde, por decir así. Entonces también hay una merma y probablemente esa merma está relacionado también al uso de la ganadería, o sea, el uso de pastura para ganadería. Esta es la distribución de lo que es la cobertura seca, bastante homogénea también, pues por supuesto, ¿verdad? Prácticamente tenemos que tener en cuenta que el área que dejó la zafra de soja,
es el área que después se vuelve a utilizar, ¿verdad? Para rotación de cultivo y para rotación de este tipo de procesos. Eso es importante también aclarar. Bueno, bueno, acá tenemos un gráfico que nos muestra los cuatro rubros de este análisis, esta estimación. Que dicho sea de paso, también quería explicar que esta es una estimación que se genera en 90 días. 90 días de trabajo aproximadamente se tienen que generar todos estos datos e informaciones. Acá tenemos la distribución justamente de lo que es departamental entre el trigo, la canola, la cobertura verde y la cobertura seca. Y justamente podemos ver que el trigo, que es nuestra estrella principal, lo tenemos en mayor cantidad en Alto Paraná, seguido Itapúa, Caguazú y Amambay que está creciendo bastante. San Pedro más o menos se mantiene. Concepción es un departamento agrícola bastante intermitente, dependiendo del rubro y de las condiciones ambientales. Concepción, que no tiene una superficie muy grande de rubro mecanizado, de repente aparece y desaparece. Esa es una característica de Concepción. Guairá, que tiene su área bien definida de cultivo mecanizado, generalmente se mantiene. La misma cosa Misiones y Cazapá. Canindeyú también es un departamento con mucha variabilidad, pero variabilidad hacia arriba, ¿verdad? Por la cobertura de cultivos mecanizados existentes. Bueno, acá tenemos, perdón, acá tenemos el gráfico, la torta, ¿verdad? Lo que más fácilmente nos ayuda a entender es dónde están las superficies, la mayor cantidad de superficie de trigo y podemos ver que Alto Paraná, Itapúa, Alto Paraná con un 25%, ¿verdad? Un cuarto prácticamente, Itapúa con un 21%, Caguazú con un 16% y Canindeyú con un 17% y Caguazú con un 16%. Y el resto ya lo tenemos por debajo del 10%. La canola, por supuesto, para nada, es el que prácticamente concentra casi la mitad de todo lo que es la canola en la región oriental. Después, Itapúa, que se lleva un 22%, como dije, el norte de Itapúa es bastante, ¿verdad? Y después el resto ya, Caguazú con un 15% que podemos resaltar, y el resto ya desde Canindeyú para abajo con un menos 10%. Bueno, la cobertura verde acá podemos ver que la gente que más practica conservación de suelo en cobertura verde es el departamento de Alto Paraná con 27%, Itapúa con 25%, por supuesto, se da la lógica, ¿verdad? Canindeyú con un 16% y el Caguazú con un 11% y el resto ya por debajo de los 10%. La cobertura seca, también Alto Paraná con un 26%, tenemos a Canindeyú con un 24%, ¿verdad? Caguazú y Itapúa con un 13%, con un 13%. Bueno, este producto que vamos a ver a continuación es una representación geostadística, es una representación geostadística usando, hay varias variables estadísticas con las cuales podemos jugar, ¿verdad? Para poder representar estos números en el espacio y a nivel distrital, en este caso la unidad básica del distrito, saltamos un poquitito de departamento y vamos a distrito, ¿verdad? Sin necesidad de dar números para poder ver aproximadamente cómo está distribuido esta superficie en estos cuatro rubros. Y utilizamos una herramienta estadística que es la desviación estándar, que es bastante útil para estos casos. Hay otra herramienta estadística para el que quiere jugar con estos números, ¿verdad? Pero yo elegí la desviación estándar, donde tenemos los colores más oscuros, por supuesto, con desviación estándar alta significa con mayor concentración de la cobertura de ese rubro o cultivo. Y en este caso tenemos el trigo justamente en Casapaca, no, por cuestión de escala, ahora no podemos ver el nombre del distrito, pero es el distrito de Abaí o el distrito de San Rafael del Paraná, distrito como Lu, Vaquería en la zona de Caguazú
¿verdad? La zona de Salto del Guairá o la zona en la zona de Canindeyú es la zona de Maracaná, donde mayor concentración tenemos de cobertura de trigo. Y las menores están en la zona de San Pedro o la zona de Mambay y un poco el sur de Cazapá. La misma cosa, perdón, la misma cosa para la canola. Y acá sí es bien visual, bien directo, como decía así, la estadística y nos indica que acá en la zona sur de Alto Paraná y en la zona norte de Itapúa y alrededores, salvo acá en el distrito de Ujú, donde había unas cuantas parcelitas de canola en el departamento de Caguazú y acá en Corpus Christi, en la zona de Corpus Christi en Canindeyú, donde había cierta concentración del cultivo de la canola. La cobertura verde, los distritos que con mayor distribución de cobertura verde tenemos Itaquirí, en Alto Paraná, Abaí en Cazapá y San Rafael del Paraná, San Rafael en el departamento de Itapúa. San Rafael en el departamento de Itapúa. Y después va decreciendo, va decreciendo. La cobertura seca, la mayor cantidad tenemos en el norte de Alto Paraná, en el distrito de Lima, en San Pedro, el distrito Lima, Tacuatín, zona Lima, Tacuatín, la zona sur de Amambay y en Corpus Christi, zona de Corpus Christi, en Canindeyú. Ahí está la mayor distribución de cobertura seca.